Dios le bendiga, hermanos Cisneros. Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiana, al encuentro con Dios. Gracias al Señor que estamos una vez más aquí en los ambientes de TV Cristiana, al encuentro con Dios para poder, hermanos, compartir la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y en esta mañana quisiera pues leer el libro de los Hebreos, el capítulo 9, del versículo 23 hacia adelante. Vuelvo a repetir, Hebreos capítulo 9, versículo 23 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Bendito sea el nombre del Señor por esta hermosa palabra que hemos leído en esta mañana para poder hablar del contenido espiritual. Vamos a orar y pedir la dirección a Dios para que Él sea el quien haga su voluntad en mi vida. Te doy gracias, Señor, en esta hora por permitirme poder estar en los ambientes de TV Cristiana, al encuentro con Dios, y a través de estas redes sociales poder difundir tu evangelio, Señor, por diferentes partes del mundo, para así dar cumplimiento a tu palabra cuando tú nos has dejado dicho, Señor, a través de los apóstoles, que debemos predicar tu evangelio por todos los confines de la tierra. Pronto, Señor, vendrás por segunda vez a llevar a los redimidos, a los que han alcanzado, Señor, el galardón, a los que han podido, Señor, ser pasados por un proceso de juicio, ser examinados y evaluados, y tú vendrás con los galardones, oh mi Dios, para escoger, para llevar a tu pueblo escogido, que perseveró a través de las dificultades, a través de las deficiencias, a través de tantas cosas, Señor, que el diablo se interpone para el avance de tu obra, pero creyendo por la fe, Señor, que tú nos has ayudado, que tú nos has redimido, pues hemos hecho un esfuerzo por difundir tu evangelio de una y otra manera, Señor. Por eso te agradezco por permitirme poder utilizar estas redes sociales y poder llegar, Señor, con tu palabra hacia corazones que están dispuestos a escuchar en estos momentos. Gracias te doy en tu nombre, Señor, de tu palabra. Hablaré no conforme a mi propia voluntad o a mi propio criterio o a mi propio parecer, sino conforme tú nos demandas en tu palabra. Gracias te doy, Señor, y en tu nombre hablaré de tu palabra. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, quisiera pues en esta hora hablar concerniente a lo que hemos leído, la palabra del Señor. Quisiéramos hablar acerca de los dos santuarios o tabernáculos, el santuario terrenal y el santuario celestial. Para poder entender la purificación del santuario celestial, tenemos que conocer primeramente todos los acontecimientos o todo lo que se relacionaba con el santuario terrenal. Si es que no conocemos los acontecimientos que se tenían que llevar a cabo en el santuario terrenal, tampoco podremos conocer
o darnos cuenta del proceso de investigación o de juicio del santuario celestial a través de Cristo. Como referencia y prevención, la palabra de Dios está escrita porque Dios nos ha prevenido para estar atentos y es poder escudriñar la palabra del Señor, para poder darnos cuenta de los tiempos en los cuales estamos viviendo, o si Cristo pronto viene o todavía no. Tenemos, hermanos, ya a través de estos acontecimientos, de este juicio de investigación en el que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, pero tenemos que entender, vuelvo a repetir, el santuario terrenal, todo lo que acontecía en el santuario terrenal. Por eso el apóstol aquí, hermanos, en el libro de Hebreos que estamos hablando, nos damos cuenta, hermanos, las recomendaciones que él hace para que puedan entender. Por eso toma como referencia el santuario terrenal. Quiero decir, el santuario que Dios, o el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés allá en el monte de Sinaí, mostrándole el verdadero santuario celestial para que haga un santuario terrenal o un tabernáculo terrenal aquí en la tierra. Porque este santuario terrenal iba a ser figura de lo celestial, de lo verdadero. Y por eso puso normas establecidas al pueblo judío para que todo lo que se hiciese, todas las ceremonias que se hiciese en el santuario terrenal, iba a ser prefigura de lo verdadero. Cuando el hombre pecaba, tenía que presentarse por medio de la sangre de un animal para purificar sus pecados. Tenía que degollar a un animal y bajo un recipiente esa sangre era depositada en un recipiente y el pecador tenía que descargar su pecado en un sentido simbólico allí en esa sangre. Y luego esa sangre, hermanos, descargaba sus pecados en esa sangre el pecador y lo presentaba al sacerdote. Y el sacerdote lo llevaba al lugar santo para ser guardado, reservado hasta el día de la expiación. Y la expiación se realizaba una vez al año. En el día de la expiación, cuando el pecador descargaba sus pecados, él las confesaba y tenía que ser sincero, porque a Dios no le podemos engañar. Cuando hay pecados que no lo hemos confesado al Señor, hermanos, entonces eso va a llegar un momento que va a ser evaluado. Y ahí viene el resultado. Ahí viene la resolución. ¿Cómo hemos confesado nuestros pecados? ¿O qué clase de pecado hemos cometido? ¿Pecados por ignorancia o pecados a sabiendas, sabiendo que es pecado de muerte y lo hemos seguido cometiendo? Por eso hay que tener bien en cuenta. Hay pecados que se cometen por ignorancia, quiero decir, por desconocimiento. Y eso, hermanos, hay perdón, hay gracia en Jesús. Pero hay pecados que a sabiendas, conociéndolo tú y lo vuelves a repetir, está en las manos de Dios. Por eso, esos van a ser evaluados. Seamos sinceros, seamos honestos delante de Dios, hermanos, para poder, el día de la evaluación, poder, hermanos, ganarnos un galardón para vivir eternamente. El pecador, hermanos, se presentaba con esta sangre y descargaba sus pecados y lo llevaba al sacerdote, le llevaba al sacerdote y el sacerdote lo guardaba y lo impregnaba en el velo que cubría o que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahí quedaba eso impregnado con un hisopo, esa sangre era simbólicamente impregnada en el velo y ahí era guardado, como quien dice, se guarda hasta el día de la expiación. En el día de la expiación, hermanos, ya no entraba el sacerdote, sino el sumo sacerdote, que con anticipación él tenía que purificarse porque iba a entrar a la presencia de Dios.
Por eso el sumo sacerdote tenía que prepararse con anticipación también, porque iba a entrar a la presencia de Dios. Y para acercarse a la presencia de Dios tenía que entrarse sin ninguna mácula, dice, sin ninguna mancha, puro, purificado, porque si no el sumo sacerdote moría ante la presencia de Dios. Y el sacerdote, hermanos, de igual manera, hacía la ceremonia. Se mataban 2 machos cabríos. Uno se mataba por Azazel, dice la Biblia, por Jehová, y el otro quedaba reservado. Uno por Jehová y el otro quedaba reservado después de la ceremonia, hasta después de la ceremonia. El sumo sacerdote recogía simbólicamente todos los pecados guardados para llevarlo a la presencia de Dios, para llevarlo allá al lugar santísimo, al otro recinto, al lugar santísimo donde estaban las tablas de la ley, porque todo tiene que ser juzgado bajo la ley de Dios. Y ahí, en el lugar santísimo, estaban las tablas de la ley. Estaba la vara de Aarón, estaba una parte del maná. Y así, hermanos, ahí estaban las tablas de la ley para ser juzgado. Entonces, quiere decir que nuestros pecados van a ser evaluados conforme a la ley que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Y de esta manera, hermanos, el sumo sacerdote presentaba todos los pecados para ser investigados, para ser analizados, para ser evaluados. Y entonces, hermanos, era un proceso. Los pecados del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de los judíos, eran evaluados. Del pueblo de Dios eran evaluados los pecados. Y cuando ya era evaluados los pecados y el confesor o el penitente había sido honesto y sincero en su arrepentimiento, en su quebrantamiento de corazón, entonces descendía un poder, la presencia de Dios, investía el lugar santo y las luces resplandecientes de la gloria de Dios se daba a notar, hermanos. Y el pueblo que estaba afuera podía ver, hermanos, podía contemplar la gloria de Dios que descendía al lugar santísimo. ¿Y qué hacían ellos allá afuera? Se regocijaban, le daban gracias a Dios, se gozaban, se alegraban. Había un gozo, un regocijo en su corazón, porque sus pecados eran perdonados, porque sus pecados habían sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el sumo sacerdote, después de haber sido investidos con el poder del Espíritu Santo que descendía, entonces salía del lugar con todos los pecados que estaban guardados ahí para purificar el santuario, el lugar santísimo. Entonces, de esta manera se purificaba, porque los pecados, hermanos, contaminaban el lugar. Entonces se hacía una limpieza. Esos pecados simbólicamente a través de la sangre eran recogidos, eran sacados, y se traía el macho cabrío que había sido separado. Y sobre ese macho cabrío se descargaban todos los pecados guardados durante el año. Ese era algo simbólico, para que ese pecado, hermano, sea llevado. Y 2 emisarios lo llevaban por un sitio lejos, un sitio recondito donde ese animal nunca más pueda regresar a la civilización. Y por esos lugares, por ahí, simbólicamente quedaba ese pecado. Nunca más regresaba al pueblo. El pecado nunca más debe regresar. Nunca debemos acostumbrarnos a seguir cometiendo las mismas cosas, porque eso nos condena, hermanos. Así es que no trate de encontrar justificación cuando usted comete un error y lo quiere seguir haciendo y lo quiere volver a hacer. Se está condenando más y más, porque a sabiendas lo está haciendo. Entonces, hermanos, de esta manera era
la parte prefigurada que se hacía en el santuario terrenal. Ahora, porque todo representaba a Cristo, porque Cristo iba a venir y Cristo vino, pasó el tiempo, pasaron los siglos, porque Cristo iba a ser el verdadero Cordero y que no se iba a necesitar hacer tantos sacrificios al año como lo hacían en el santuario terrenal. Con Cristo solamente una vez, para siempre iba a morir Jesús. Iba a derramar su sangre preciosa para que a través de su sangre nos limpie de toda la inmundicia, de todos nuestros pecados. Y esa sangre purificadora, hermanos, ha sido llevada a la presencia de Dios. Jesucristo vino, hermanos, y Él ha llevado todos nuestros pecados. Él ya ha entrado al santuario celestial. Él ha venido, ha muerto en la cruz en su primera venida y nos ha redimido, nos ha rescatado del pecado de muerte. Porque todos los que creemos y tenemos fe y creemos que verdaderamente Jesús es el enviado de Dios, que ha bajado de la presencia de Dios para morir en una cruz y derramar su sangre preciosa, y a través de esa sangre nuestros pecados sean purificados. Entonces, hermanos, Jesús, después de su muerte, regresó y ha entrado, hermanos, a la presencia de Dios, llevando nuestros pecados, hasta el día en que Él tenía que entrar al lugar santísimo del santuario celestial. Y Jesús ya entró en este tiempo, hermanos. Él ya está en el santuario celestial, está en el lugar santísimo del santuario celestial para hacer una purificación. Porque allí, hermanos, van a ser evaluados nuestros pecados. Así como el sumo sacerdote llevaba todos los pecados del pecador del pueblo al lugar santísimo del santuario terrenal, así también Jesús ha llevado nuestros pecados al lugar santísimo, pero del santuario celestial, para que nuestros pecados sean evaluados. Ahora están siendo evaluados nuestros pecados, porque cuando Jesús salga del santuario celestial, del lugar santísimo del santuario celestial, así como salía el sumo sacerdote en el santuario terrenal, y los pecados que eran purificados y sacados del lugar santísimo, y se les ponía encima del macho cabrío, para que sean llevados al desierto, a un lugar donde nunca más pueda regresar ese animal al pueblo. Y eso simbolizaba que el pecado nunca más debería retornar a la persona. Así también Jesús, hermanos, ha entrado en el santuario celestial, en el lugar santísimo del santuario celestial, para ser evaluado nuestros pecados. Y cuando Él salga, está como sumo sacerdote ahí, intercediendo por nosotros. Por eso es que ahora es cuando tenemos aún todavía la oportunidad de poder confesar y acercarnos al Señor, reconociéndole como nuestro Redentor, el quien dio su vida por nosotros para concedernos vida eterna. Por eso aún tenemos todavía el tiempo oportuno para quebrantar nuestro corazón, para poder acercarnos al Señor con devoción. Ya estamos en los últimos tiempos. Evidencias claras ya se dan a notar, hermanos. Por eso, cuando Jesús salga del lugar santísimo, con los pecados, purificando el lugar santísimo del santuario celestial, hermanos, Él vendrá. Habrá una luz resplandeciente, por supuesto, como lo hubo cuando descendía el poder del Espíritu Santo, cuando los pecados eran evaluados y salían aprobados. Descendía el poder maravilloso en ese lugar santísimo del santuario terrenal, y el sacerdote era investido por ese poder maravilloso y comenzaba él a sentir la presencia del Señor, a danzar en el Espíritu, y afuera el pueblo se gozaba, se deleitaba, se alegraba. Así, hermanos, el pueblo daba gracias a Dios, exaltaba el nombre del Señor, había más ánimo de compartir esa bendición. Así será
en estos últimos tiempos, cuando nuestros pecados sean evaluados y hayamos sido, hermanos, aprobados para heredar la vida eterna, habrá un regocijo, habrá un poder maravilloso que descenderá sobre el pueblo y nos motivará para poder seguir anunciando con denuedo el evangelio de la palabra del Señor. Hermanos, porque cuando Cristo salga del lugar santísimo del santuario celestial, se acabó el tiempo de la gracia. Así es que aquel que es justo, justifíquese. Y aquel que es injusto, bueno, siga practicando la injusticia, porque al final ya todo terminó. Ya no habrá intercesor. Así es que, hermanos, ahí vendrá Cristo. Ahí será la segunda venida. Así es que, hermanos, primero es la evaluación. Y de ahí vendrá con los galardones para llevar a su pueblo. Quiero decir, con los nombres de aquellos que han sido aceptados para participar en las bodas del Cordero allá en el cielo. Dios bendiga, hermanos, esta palabra. Espero que hayan podido entender y darse cuenta en qué tiempo ya estamos viviendo. Ya no hay tiempo que perder. El tiempo del fin de este mundo se acerca. Ahora es cuando tenemos que acercarnos a la presencia de Dios cada día. Buscar del Señor. No se entretenga en las cosas vanas de este mundo. Entreténgase en escudriñar la palabra de Dios. Dios bendiga, hermanos, por esta palabra de Dios que me inspiró a poder expresarles. Dios bendiga sus corazones y a cada uno de ustedes. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.